Buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría López, soy su asesora virtual en este módulo 20. Estamos en la primera semana, en la segunda sesión. Hoy es viernes, 8 de la noche. Supongo que algunos compañeros o ninguno ha llegado. Entonces, lo que vamos a hacer es un repaso de las cosas más importantes para concluir esta semana uno con las mejores calificaciones, ¿ok? Entonces, vamos a ir a revisar puntualmente actividad uno, contaminación del agua. Y quiero pedirles aquí mucha atención porque he visto que algunos compañeros, al observar la tabla de monitoreo, que solo tiene programados 2 días, y solo tiene 3 actividades, es todo lo que entrega. Pero si ustedes se dan cuenta al leer la actividad dice que es durante 3 días. La observación y el monitoreo es durante 3 días. Por lo tanto, su tabla, la que ustedes entreguen, tiene que tener 3 días. Y aquí hay varias preguntas. Maestra, si yo me lavo los dientes diario o me baño o hago actividades que sean frecuentes, ¿las tengo que poner? Sí, porque esta es una tabla de monitoreo. Vemos la frecuencia de estas actividades con las que tú estás haciendo. Otro punto importante es destacar las sustancias con las que están hechas las cosas. Por ejemplo, el shampoo tiene benzoato de sodio, laurisulfato de sodio y pintoato de zinc. Esto es lo que contiene el shampoo, es decir, nos están haciendo una invitación directa a leer las letras chiquitas de cada producto que nosotros utilizamos al hacer uso del agua, ¿ok? Entonces, para reconocer si hay contaminantes físicos, químicos o biológicos, habría que leer las letras chiquitas de estas sustancias, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta tabla de monitoreo requiere una breve explicación, es decir, además de todo lo que he expuesto, tengo que explicar qué es lo que yo observé. Observo que tengo muchas actividades, 1, 2, 5, 10 usando el agua. Realmente son muchas. A mí me parece muy extraño cuando alguien me presenta 1 o 2 actividades, porque si ustedes se dan cuenta, usando el agua a lo largo del día, usamos el agua en muchas formas, ¿ok? Y hay que llevar a cabo una conclusión a partir de buscar respuesta a estas 4 planteamientos. Sobre todo cuando hablemos de parabenos, siliconas, sulfatos y fosfatos, será recomendable que ustedes nutran sus argumentos, es decir, que hagan una investigación. ¿Qué es lo que ocurre con los parabenos? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Cuál es su opinión? Construir una reflexión, una opinión, y no solo a partir de conjeturas, sino que hagan una investigación previa, ¿ok? Eh, y saber qué es lo que generan los fosfatos, los detergentes en los ecosistemas acuáticos. Y esto es muy importante, tomar en cuenta las fuentes de información cuando se habla de eutroficación, de problemas de contaminación del agua, ¿ok? Y como ya lo dijimos, todas las actividades, recuerden, deben llevar la cita correcta y las referencias. Si has tomado información que te parece importante y que lo pones en la introducción, me parece excelente. Solo que tú deberás poner la cita correcta, es decir, tomado de, entre comillas, ¿ok? Y llevarlo
ya sea con un subíndice, un número o entre paréntesis el nombre del autor y el año, también lo lleves a las fuentes de información. Ok. Con respecto a la actividad número 2, es importante que se tome en cuenta que si bien nos dieron las recomendaciones de estos 2 artículos que son muy interesantes, si yo los utilizo para construir una introducción, para hablar del impacto del consumo de la carne en las emisiones de CO2, es importante que los citemos correctamente. De no citarlos y sí poner sus textos, estamos cayendo en el plagio parcial, ¿ok? Entonces, la tabla de monitoreo es un ejercicio que hay que hacer en Excel para hacerlo mucho más sencillo y tomar en cuenta que las gráficas que se van a realizar será de acuerdo a cómo utilicemos esta información, ¿ok? ¿Qué más debo agregar en mi infografía o en mi cartel? La tabla de consumo. Todas estas tablas de conversiones de CO2 por el tipo de proteína que hemos consumido, debemos integrarla en nuestro cartel. Además de que el cartel lleva un título, recuerden, todos los carteles llevan un título, por lo tanto tienen que llevar su propio nombre. Todas las gráficas tienen que llevar un título y nombre en los ejes X y Y, explicar la escala, la unidad de medición y llevar un pie de figura. Un pie de figura consiste en poner una explicación por debajo de cada gráfica para poder entenderla. Es parte de su análisis estadístico. Asimismo, en la infografía les mencionaba que estas conversiones de unidades de CO2 se tienen que agregar en una tabla, tienen que ponerlas ordenadas. ¿Qué es lo que yo más consumo? Si yo consumo más res o más puerco y donde se está emitiendo mayor concentración de CO2, pues hay que emitirlo, ¿ok? Tiene que ser en un orden decreciente, de lo que va de mayor a menor, ¿ok? Hay que incluir una imagen del efecto invernadero y explicarla. Eso es súper importante, explicarla. En este caso, como es una investigación, como hemos retomado información de alguna fuente, habrá que añadir su fuente específica de donde tomas la imagen y la información. Ok. Deben presentarse acciones para reducir la huella ecológica y esto es en referencia precisamente a sus emisiones de CO2, ¿ok? Y al final, por favor, no olviden en su mismo archivo llegar a una conclusión. Todas las actividades requieren poner fuentes de información o bibliografía. Entonces, tus fuentes de información las puedes poner en el cartel o también en el archivo de Excel o del archivo de Word que estés entregando. Con respecto a las actividades y la evaluación, aquí hay algunas preguntas que generalmente me hacen y es, ¿cuánto vale mi calificación? Los invito a entrar a esta parte del módulo. Cuando tú llegas a la presentación del módulo, está este apartado actividades y evaluación, en el cual podrás encontrar cuánto vale cada una de nuestras actividades, el porcentaje y si yo entrego qué día seré evaluado. Entonces, si ustedes generalmente entregan el viernes, se les estará calificando martes o miércoles siguiente, a más tardar. Si entregan el domingo,
se estará calificando a más tardar martes o miércoles. Si entregan el lunes, se les está calificando a más tardar miércoles o jueves y se cumplen las 72 horas del momento de la calificación. Bien, como en esta ocasión no hemos tenido compañeros y no he visto más preguntas al respecto, será todo por mi parte. Les agradezco mucho, revisen este video y cualquier cosa estamos en contacto por mensajería. Bye.